Y nuestra primera invitada, Angélica Aparicio, ella es psiquiatra, máster en drogodependencias, con estudios en neurociencias. Actualmente también es docente del Diplomado en Terapia Conjunta de Salud Mental del Programa de Psicología de la Universidad EAFIT aquí en Medellín, docente de cátedra de maestría de drogodependencia de la Universidad CES. Creo que no necesita más presentación para decirles, estamos con la experta, nos va a ayudar a entender un poco esto de las adicciones, que lamentablemente es algo que le puede pasar a cualquiera. Eso, como quien dice, hasta en las mejores familias pasa. Doctora, bueno, primero gracias por aceptar esta invitación, y yo creo que arrancaba con esa pregunta que se pueden estar haciendo muchos: ¿cómo de una manera social tomarse un trago? ¿Cómo de una manera social fumarse un cigarrillo? ¿O cómo de una manera social tener un juego sale de lo social a la adicción? O sea, ¿cuándo sabemos o cuándo entendemos que esto se nos salió de las manos? Realmente es una pregunta muy buena, es muy común que realicen esa pregunta los pacientes, familiares, pues la gente en general, porque cuando uno habla de adicciones, la persona se coloca como, no, pues que yo no soy un adicto, pues es que yo consumo esto, pero igual el que consume café, en fin, ponen ejemplos. Pero lo que define la dependencia sobre todo es como esa necesidad de consumir, ya sea el juego o el sexo, ya sea la conducta o la sustancia, de una manera en que podría generar daño para esa persona, para su entorno, pero aún así no puede parar. Es una enfermedad que genera un consumo compulsivo de lo que a la persona pues, le genera adicción, que como bien decías tú, puede ser pues, los juegos, por ejemplo. Lo que me llama la atención, o me ha llamado la atención siempre con el tema de las adicciones, es cómo hay algunas que son socialmente permitidas, y de hecho no solamente permitidas, sino incentivadas socialmente, pero cómo hay algunas personas que por experimentar, y creo que la mayoría de nosotros en la vida hemos experimentado en algún momento, pero hay gente que se engancha y se queda. Con una sola experiencia, con eso tiene. El que se toma una copa de alcohol y con eso tuvo, o probó la marihuana una vez y con eso tuvo, para necesitarle el resto de su vida. ¿Qué hace que una persona pase de la experimentación a la dependencia? En realidad, toda persona tiene que tener algo de vulnerabilidad, y puede ser genética o puede ser pues, ambiental. Nosotros, como seres humanos, tenemos un desarrollo cerebral que llega hasta más o menos los 20, 21 años. O sea, en realidad somos un producto no terminado cuando hablamos de neurodesarrollo, y justamente por eso es que en la infancia y en la adolescencia todas las noxas, de pronto maltrato físico, psicológico, sexual, todo el tema de consumo de sustancias podría generar, o pruebas de sustancias podrían generar que esa persona desarrollara una dependencia a determinada sustancia, por ejemplo. Bueno, si hablamos, por ejemplo, de cada una de esas sustancias, yo te cuento, yo fui fumadora. Que hoy en día yo miro para atrás y digo, ¿cómo fue posible que yo llegué a fumar a ese punto? Pero bueno, tuve papá fumador, mamá genética, fumadora, hermana mayor fumadora. Y el ambiente, obviamente, que claro, lo veías y era como, bueno, todo el mundo fuma normal. Hoy en día uno ve a alguien fumar y ya se le hace raro, pero digamos que en mi generación y para mí dejar el cigarrillo fue una de las cosas más duras de la vida. Yo había días en que decía, me siento morir, o sea, era como si faltara el aire. ¿Esa es la misma sensación cuando se prescinde de cualquier tipo de droga? Realmente, ¿O de cualquier tipo de sustancia? Justamente ayer hablaba con un paciente en consulta que fue adicto a múltiples sustancias, que ahora está muy bien realmente, está haciendo sus proyectos de vida, en fin, pero él decía, hay sustancias a las que se son adictos y las personas las aceptan. La nicotina, la dependencia a la nicotina es más aceptada que la dependencia, por ejemplo, a la cocaína o a la marihuana. Cuando uno ve ese tipo de pacientes, de pronto por eso es más difícil que busquen ayuda, porque justamente creen que no hay esos cambios cerebrales como los hay en un adicto a otras sustancias, pero sí los hay. Inmediatamente se consume el primer, de pronto, pitazo en un cigarrillo, a los 8 segundos máximo ya hay un estímulo en el cerebro de una liberación de dopamina impresionante, mucho mayor a cualquier otro estímulo placentero, como el sexo, la comida. Entonces, el ser humano sensa eso como, wow, esto es súper rico, lo tengo que repetir, porque nuestro cerebro evolucionó para repetir lo rico, lo bueno.
Entonces, cuando pasa en esas circunstancias, el ser humano comienza otra vez. Empieza a fumar y los receptores en el cerebro empiezan a sensibilizarse. Y cada vez necesita, ya no es uno, no son dos, son tres, son 4 cigarrillos, 5, un paquete y así. Hasta que puede decidir, bueno, yo tengo un problema de salud, voy a dejarlo. O simplemente decir, bueno, quiero, por ejemplo, ahora pues ser más saludable, tener mejores hábitos, voy a empezar a dejar el tabaco. Pero es algo que va más allá de lo consciente, porque Sí. uno sabe que esa sustancia le está haciendo daño. Uno sabe cuando también se le fueron, por ejemplo, los tragos de más, o cuando ay, me busqué excusas para no ir a trabajar, o esta pelea la tuve porque en realidad estaba con tragos. En fin, o sea, uno sabe, pero digamos que la decisión de prescindir de una sustancia va mucho más allá de lo consciente. Y por eso es tan importante hablar de ese estigma que se tiene a veces con los adictos de que son adictos porque quieren. No, es que él o ella es adicto, que ponga fuerza, que ponga su parte, que tenga fuerza de voluntad, que lo deje. Yo conocí a Pepito, a Menganito, a no sé quién, que lo dejó, pero es una enfermedad. Sería como decirle a una persona con hipertensión, Deja de ser hipertenso. eso, por favor, concéntrate y deja de ser hipertenso y no tomes nada, no vayas a ningún médico, no hagas cambios en el estilo de vida y solito. No, necesita probablemente una intervención de un equipo. Pues hoy, como todos los días, doctora, no va a ser la excepción y nuestros televidentes a través de nuestra línea telefónica saben que tienen habilitada para aprovechar a los especialistas que nos han acompañado para hacer sus inquietudes. Hoy Juan ya está con nosotros. Juan, bienvenido a Las Tres Gracias. Muy buenas tardes, Muy buenas tardes, Juan. ¿Desde dónde nos llamas? aquí en el municipio de Río Negro. Desde Río Negro. Y bueno, me imagino que con inquietudes con el tema de hoy. Sí, felicitarte a ti y a Lucero porque son tremendas presentadoras. Y Lucero, yo conocí al papá de Lucero, Humberto Vilches Vera. Ay, ¿qué es esa Me da felicidad? mucha alegría verla. Estuve en un programa que se llamaba Sonrisas, Regalos y Canciones de RCN. Uy, estás hablando de historia patria. Pero tú conociste Sí. a mi papá. Sí, claro, claro, es un hombre. ¿Verdad que yo soy es como un hombre Vilches Vera, pero maravilloso. con peluca? Eso me han dicho siempre. ¿Te parece? Tú que lo conociste, ¿podrías No, decir no. lo mismo? No, yo no voy a decir lo mismo. Y además tiene unas hijas hermosísimas, pues hay que reconocer. Ustedes son Ay, divinos. quería que me dijeras eso. Mentira. Muchísimas Pero te gracias. cuento, Lucero, que lo conocí gracias a que me gané una cacerola, que eso fue lo que me regaló él en un concurso de imitaciones, y cuando yo ya era escritor en Amazon. Iniciaba pues de escritor y pasé a Amazon ya cuando llegó la plataforma de... Pero Humberto es fue un hombre de unas características muy lindas, un conocedor del idioma, un estudioso, realmente me parece un gran hombre. Ay, Lo qué recuerdo lindo. mucho, Humberto. Gracias. Bueno, Juan, el tema de hoy, estamos hablando de las dependencias, de las adicciones. ¿Quieres hacer alguna pregunta o algún comentario con respecto Sí. al tema? Claro, Lucero, yo he trabajado en la programación neurolingüística y no sé, doctora, si ustedes dentro de la Academia Psiquiátrica, porque muchos se le consideran la programación neurolingüística pseudociencia, pero he visto mejoría en los pacientes que a través de la programación neurolingüística y los métodos que se hacen a través de ella, pues favorecen también, primero que todo, reconocer que si la persona es drogodependiente o tiene problemas de cigarrillo, pues entonces empieza a trabajar esa parte inconsciente. No sé qué tan cierto y creen ustedes que esto pueda ser válido y que sea un tratamiento pues a largo plazo. Yo les agradezco mucho y les felicito a las dos. Gracias, Juan. Muchísimas gracias, Juan. Muy amable, gracias. Gracias por la pregunta. En realidad, pues yo soy psiquiatra y como lo comentaron, pues mi enfoque es basado en la evidencia científica. Entonces, pues mi práctica médica va acorde a lo que dicen los estudios y a lo que se ha notado que le sirve a la mayoría de gente pues en el mundo, de acuerdo a los trabajos de investigación. Y realmente pues no hay un grueso pues de evidencia científica disponible asociado pues al uso de terapias, de ese tipo de terapia en la drogodependencia, más bien sí psicoterapia, sobre todo cognitivo-conductual, que es la que mayor evidencia tiene y donde nos apoyamos muchísimo, porque no es solo pues, el psiquiatra dentro del tratamiento. Pero muchas gracias por esa pregunta. Bueno, doctora, si es bien que yo no sé qué porcentaje de pacientes toman la decisión de decir, sí, soy adicto, sí presento esta situación. Sé que también ocurre un gran porcentaje que no admiten su adicción y digamos que los que más sufren es su círculo más cercano, su familia.
Seguramente hoy nos está viendo familiares que tienen a un paciente o pues tienen una persona con una adicción y él todavía no la acepta o ella todavía no la aceptan y están en esa pelea porque la familia de ella dice, es que mira, es que estás tomando de más, es que mira, estás consumiendo de más, es que mira, ya te hemos visto esto. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el paso a seguir cuando es el paciente el que se niega a aceptar esa adicción? Lo voy a ligar con esta pregunta, o más bien el comentario, miren qué tan oportuno lo que dice Sandra, de una televidente y nos cuenta, su hijo tiene 25 años, hace más o menos 10 años consume marihuana, fuma cigarrillo y hace poco ve que está tomando licor muy seguido. Dice, hablo con él, me dice que no pasa nada, le busco ayuda y me dice que no le sirve, ya que los profesionales en este tema solo hacen que consuma más. Palabras del hijo, entre paréntesis, estoy desesperada, no quiero que mi hijo se pierda, muchas gracias. Sí, tal cual, así como lo dijiste, en realidad es un temor muy grande por parte de la familia y como una sensación que he visto pues, en los familiares de qué hacer. Y es una enfermedad con una recurrencia muy grande, con un pronóstico bastante sombrío en algunas ocasiones, y esto hace que las familias estén como, bueno, ¿qué hago? Lo llevo donde sea, donde me digan. Yo he tenido pacientes que los han llevado a rezar a la Sierra Nevada, o sea, es de ese nivel de desesperación de ayúdenme, por favor, porque estoy viendo que mi hijo, que mi hija, que tiene todo el potencial, que fue becado, que es superpilo, que es, pues que yo lo crié, que es mi hijo y lo amo, está yendo por un camino donde posiblemente va a tener un desenlace difícil. Es una situación en donde sería bueno, uno, que la familia buscara ese apoyo y esa asesoría de los profesionales. No necesariamente tiene que ser psiquiatría, puede ser un psicólogo especialista en adicciones, puede ser un terapeuta familiar, pero que se acerquen a los profesionales como para esa asesoría, porque cada caso es individual. Entonces, uno empieza como a elaborar por dónde se le va a meter a este ser humano en cuestiones de, listo, ¿qué te motiva? ¿Por qué desearías tú dejar la sustancia? ¿Has pensado, por lo menos en el caso que nos hablabas, él ha pensado en dejarla, o sea, él ha ido a un tratamiento, entonces es posible que esta persona tenga un pronóstico mejor, alguien que diga, no, yo no quiero, no deseo hacer el tratamiento, pero hay que tener ahí en cuenta que justamente porque las drogas tienen un impacto en el cerebro, hay una parte que es la corteza prefrontal, que es donde se toman decisiones, donde uno planea y está como la parte más consciente del ser humano. Esta se duerme, por decirlo así, en las drogodependencias sobre todo. Entonces es probable que este ser humano necesite un empujón, que necesite algo que le haga clic y que de pronto con un equipo de ayuda o en los grupos. Los grupos son súper valiosos en este tipo de pacientes, invitar a los grupos, o sea, darle estrategias que no sean, te llevo al psiquiatra que yo quiero, sino darle también como la oportunidad a que él o ella escojan el tratamiento de cierta forma. Doctora Angélica, continúa con nosotros en Las Tres Gracias. Vamos a hacer un paréntesis en este tema para continuar con otros más y ya volvemos al estudio.